Es un verdadero privilegio tener aquí entre nosotros al padre Rafael Jácome, legionario de Cristo. Fue ordenado sacerdote por su santidad Juan Pablo II en el 50 aniversario de la fundación de la Congregación de los Legionarios de Cristo, el 3 de enero del año de 1991, en la Basílica de San Pedro en Roma. Ha obtenido el bachillerato en Humanidades Clásicas, alcanzó el título de licenciado en Filosofía, con especialización en Antropología Filosófica. Ha cursado estudios de Teología, ha sido director de varios centros de formación para la familia en México, en Querétaro y en Toluca. Ha participado en varios seminarios de actualización y profundización sobre el New Age, la nueva religiosidad y los nuevos movimientos religiosos en la Ciudad de México. Participó en Imagen Informativa en la cobertura del quinto viaje de su santidad Juan Pablo II con el periodista Pedro Ferriz de Con. Es comentarista en Imagen Informativa de la sección religiosa. Es el padre Rafael Jácome, que va a compartir con nosotros este tema importantísimo: busca el perdón y encuentra la paz, el tema de la confesión. Recibimos con un aplauso muy caluroso a nuestro amigo el padre Rafael Jácome, que nos brindará su orientación sobre este tema importantísimo de la confesión. Gracias. Muy buenos días. Todos recordamos con grande emoción y con grande alegría una fecha importantísima en la historia de la Iglesia. 13 de mayo de 1981, 17:17 horas en Roma. Mientras daba la segunda vuelta a la plaza de San Pedro, se escucharon 3 disparos contra el Papa Juan Pablo II. Ali Mehed Aka, un asesino profesional, disparó con una pistola a menos de 3 metros, hiriendo al Santo Padre en el vientre, en el codo derecho y en el dedo índice. Un proyectil traspasó el cuerpo y cayó entre el Papa y yo. Este es un testimonio de su secretario. Escuché 2 tiros. Las balas hirieron otras 2 personas. A mí no me alcanzaron, aunque tenían tanta fuerza que podían atravesar a varias personas. Le pregunté al Papa, ¿dónde le hirieron? Respondió, en el vientre. ¿Le duele? Sí, me duele mucho. Y en aquel instante comenzó a agacharse. Al estar yo detrás de él, pude sostenerlo. Estaba perdiendo las fuerzas. Fue un momento dramático. Hoy puedo decir que en aquel instante entró en acción una fuerza invisible que permitió salvar la vida del Santo Padre, que corría peligro de muerte. No había tiempo para pensar, no había un médico al alcance de la mano. Una decisión equivocada podía tener efectos catastróficos. No intentamos prestarle los primeros auxilios, ni pensamos en llevarlo al herido a su apartamento. Cada minuto era precioso. Así, inmediatamente lo introdujimos a la ambulancia. Se encontró también a su médico personal, el doctor Renato Buzzonetti, y a gran velocidad nos dirigimos al Policlínico Gemelli. Durante el trayecto, el Santo Padre estaba aún consciente. Perdió el conocimiento al ingresar al hospital. Mientras le fue posible, oraba en voz baja con su rosario en la mano. Después de que el Papa recobró el conocimiento, debatiéndose entre la vida y la muerte, lo primero que dijo fue lo siguiente: oro por mi hermano que me ha herido y lo perdono. Qué testimonio más hermosos, mis queridos hermanos y hermanas, para aprender lo que es el perdón en nuestra vida. Y no solo el Papa lo perdonó a Ali Aka, sino que después, cuando ya estuvo bien, fue a visitarlo a la cárcel, dialogó con él. Es más, en el Año Santo pidió que le acortaran su pena que era cadena perpetua, y logró salir de la cárcel de Roma. Busca el perdón y encontrarás la paz. Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana.
Les propongo reflexionar en el perdón en 3 pasos, como si fuera una escalerita. Saber perdonarte a ti mismo. Segundo escalón, saber perdonar a los demás. Tercer escalón, pedir el perdón a Dios. Primer escalón, saber perdonarte a ti mismo. No hay nada más doloroso que el alma atormentada que no sabe aceptar el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia. O por no saber perdonarse las faltas u ofensas que ha cometido contra los demás. Tal vez ha sido perdonada por las personas que ha ofendido, pero no ha sabido sacar esa culpabilidad y se ha enorgullecido creyendo que no merece ser perdonada. Esta actitud es una grave tentación que todos tenemos, que provoca en el alma desánimo ante la actitud de confianza y de amor hacia los demás. Reconocemos que el desánimo jamás viene de Dios, sino de aquel que quiere alejarnos de Él. Hace unos días platicaba con un señor y me decía que había tenido un desliz en su vida matrimonial, que había engañado a su esposa, pero que bueno, ya había pedido perdón a ella, al Señor, etcétera, una buena confesión, pero lo que más le dolía era haber él caído. Llevaba en su corazón todavía, no sabía él perdonado a sí mismo ese desliz o esa falla que había tenido en su vida personal. Hay que saber volver a empezar, saber construir sobre ruinas si es necesario en la propia vida, no dejarnos llevar de la tentación del desaliento, la tentación del sinsentido, del yo no puedo. Una caída incluso grave no debe desanimarnos. Después de una caída debemos levantarnos enseguida y rectificar el camino con grande sencillez y con grande confianza en nosotros mismos y sobre todo en Dios. La inquietud y la turbación provienen nada más que del orgullo. El estimarnos o despreciarnos de manera exagerada provoca impaciencia y turbación. Después de una caída es necesario corregir el propio corazón con dulzura y compasión. El corazón de Dios está siempre dispuesto a perdonar. En la lucha de la vida será vencedor el que está dispuesto a combatir. Una caída, insisto, aunque sea grave, no impide el progreso de la vida espiritual. Es mejor el pecado acompañado de humildad que la inocencia acompañada de soberbia. Un joven me decía también hace poco que había tenido se había pasado con su novia y bueno, pobrecillos, la había dejado embarazada y llevaba 2 años con ese tormento interior porque no había buscado sacar ese lastre que llevaba en su corazón. Después de que hablamos ampliamente y se convenció de que podía sacar ese lastre, quitar ese costal de piedras que llevaba en su conciencia, dijo: Padre, no sabe cuánto le agradezco, porque la verdad ya no aguantaba más ese costal que llevaba en mi interior, pero no me había decidido. Yo mismo era un masoquista de mí mismo, porque no me había decidido a abrir mi corazón y a perdonarme también a mí mismo. El problema del pecado se resuelve en la misericordia de Dios. Si al saber Dios que hemos perdonado de corazón a nuestros semejantes, para Él es fuente de la felicidad, ¿qué hay de la misericordia infinita que solo Dios puede practicar con el alma arrepentida? Cristo no vino a buscar a los santos, sino a los enfermos y a los pecadores. Por muy grandes y numerosos que sean nuestras culpas, debemos inducirnos a esperar siempre en el perdón de Dios. Sabiéndonos perdonados, encontraremos la paz de la presencia santificante de Dios en nuestra alma. No nos neguemos ese privilegio. Date la oportunidad de que Dios
acaricie tu alma. Date la oportunidad de saber volver a empezar, de saber encontrar la paz que tanto deseamos todos en nuestra vida. No seas masoquista espiritual, no vivas ahogado en un vaso de agua, más bien busca y encontrarás la luz. Perdonarse a sí mismo limpia el alma, lavando la vergüenza y la culpabilidad. Del perdón a uno mismo se extrae la fuerza para perdonar a los demás. Segundo escalón, el perdón a los demás. Decía Max Scheler que el resentimiento es una autointoxicación psíquica. Esto es, un envenenamiento de nuestro interior que depende de nosotros mismos. ¿Qué hacer para evitar el veneno o eliminar los resentimientos que ya se tienen? Una señora me decía que llevaba en su vida un resentimiento profundo y que no sabía qué hacer con él, porque no era capaz de perdonar a su suegra. Me decía, cuando la veo me da taquicardia, se me hincha el hígado, se me sube la adrenalina, no sé qué hacer. Llevaba en su corazón un tremendo resentimiento. El resentimiento aparece como una reacción a un estímulo negativo que hiere el propio yo y normalmente se presenta en forma de ofensa o agresión. No toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento va siempre precedido de una ofensa. El resentimiento es un efecto reactivo ante la agresión. Por eso lo determinante en el resentimiento no radica en la ofensa en cuanto tal, sino en la respuesta personal, en tu actitud personal. Stephen Covey dice: no es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta personal a eso. Si perseguimos a una víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno o inyectarnos un antídoto. Esto se presenta de igual forma ante una agresión, o nos concentramos en quien nos ofendió, y entonces seguirá el veneno del resentimiento por toda el alma, por todo el corazón, o lo eliminamos mediante una respuesta adecuada, no permitiendo que permanezca dentro de nosotros. Las riñas, los insultos, las injurias, etcétera, pueden a veces llegar a ser una falta grave si se desea en serio el mal del prójimo, si se falta gravemente a la caridad y si son exteriorizados en forma de odio y de palabras y de actitudes. Pero de ordinario no lo son, ya sea por inadvertencia, ya porque no se les dé importancia. Cuando dos personas tienen un pleito, una riña, normalmente cada uno tiene la mitad de la razón y la mitad de culpa. Pero cada cual mira la parte que él tiene la razón y la que el otro tiene de culpa, pero no se ponen de acuerdo. ¿Y esto con qué frecuencia se da en el matrimonio? Cuando me toca atender a parejas que tienen ciertas dificultades o diferencias, siempre parto de un presupuesto. Hay que saber dividir entre dos. Es decir, en todas las problemáticas, cada uno tiene su punto de error y hay que saber aceptarlos. No se vale decir, es que yo tengo la razón. Pues sí, tú tienes la razón, pero úsala para descubrirla y no te empecines y te encierres en ti mismo. Hay que saber dialogar. Las riñas empiezan generalmente por pequeñeces, pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta terminar en enemistades profundas.
y Dios no lo quiera, en rupturas matrimoniales. Lo mejor en las riñas es cortarlas desde el principio sin permitir que adquieran grandes proporciones. Y si uno se encuentra de mal humor, seguir el consejo de aquella persona que decía que contaba no hasta 10, sino hasta 10,000, para no caer en esos tipos de pleitos. Con calma y con sensatez se evitarían muchos rencores, nacidos generalmente por pequeñeces. Un autor dice lo siguiente a propósito del perdón. Se los quiero compartir porque creo que es un texto muy hermoso en donde nos dice qué cosa es o cómo tendríamos que saber perdonar a nuestros semejantes. El camino para aprender a amar es perdonando. Quien desea crecer en el amor, lo tiene que hacer amando en el perdón. Perdonar es el camino hacia la liberación. El que auténticamente se libera es quien sabe perdonar, echando fuera de su alma al rencor y a la venganza, pasiones que solamente lo envilecen y lo consumen. Perdonar, a pesar de contar con la razón y con 1000 justificaciones de nuestra parte para no hacerlo, es solo para aquellas almas grandes que se atreven a pronunciar en el interior de su corazón la palabra te perdono. Perdonar es la más sublime expresión de amor, pues amar hasta que duela es perdonar. Perdonar cuando te han ofendido, cuando te han humillado, cuando te han calumniado, manifiesta en ti la grandeza del corazón del ser humano y la estatura de la virtud en tu vida cristiana. Solamente el que ama auténticamente logra decir te perdono y lo olvido, porque lo importante es olvidar. No como aquella persona que me decía, Padre, yo sí perdono, pero no olvido. Tengo una memoria más grande que mi computadora y siempre me acuerdo de todo lo que me hace y lo llevo registrado. Eso no es perdón. Quien no sabe olvidar con sinceridad esas ofensas que han recibido, no sabe lo que es perdonar de corazón al hermano. Perdonar es cuando aún, a pesar de sentirse traicionado, esbozas en tu rostro una sonrisa de amor. Deja hoy tus rencores y la venganza que anhelas por ver de rodillas pidiendo clemencia al que te ha ofendido. Deja hoy ese fuego que enciende tu ira y abraza de rabia todo tu ser. Olvida el rencor cuando hayas sido pisoteado en tu orgullo y lastimado en lo más profundo de tu vida. Cuando deseas que con todas tus fuerzas, ver fulminado al que te ha herido. ¿Cuántas personas dicen, pues sí, yo sí la perdono, pero ella me tiene que llamar? Yo no la voy a buscar. Ella que me busque a mí. No has sabido perdonar. Tú tienes que ser la primera que haces un puente de comunicación. Tú tienes que ser la primera persona que le das la mano, que le sonríes, que te atreves a mirar a los ojos, porque descubres en los ojos de esa persona el rostro de Jesús. ¿Por qué vas a perdonar a tu prójimo? ¿Por su cara bonita? ¿Porque te cae simpática? No. Tienes que perdonar a tu prójimo porque tu prójimo es la presencia de Cristo viviente. El rostro de tu prójimo es el rostro de Jesús. Y tienes que verlo así. Y por eso tienes que saber perdonar. Hoy te pregunto,
serás capaz de perdonar a ese amigo tuyo que te traicionó, aquella ofensa de ese alguien que creías que nunca te podía fallar. ¿Le puedes demostrar hoy que lo amas? ¿Serás capaz hoy de llenar tu alforja de olvido y salir a su encuentro ofreciéndole tu perdón? Aun cuando sea eso lo único que puedas ofrecer, podrás hoy iniciar en paz tu camino al encuentro de Dios. Hoy, libérate y camina como un niño extraviado que encuentra los brazos de una madre colmada de amor, como al ciego que descubre la luz. Hoy perdona y olvida. Eleva tu alma a las estrellas y encontrarás la paz verdadera en tu corazón. Dios, sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar. Por ello, te pido hoy la sabiduría, la comprensión y la fuerza necesaria para convertirme en amor, para entender la ofensa, la humillación y el desprecio, y aún así pronunciar esa palabra mágica, perdón. Y sin dar espacio ni tregua, entregar la vida por los que amamos y a pesar de todo, seguir creyendo en ti. Dios, tú sabes mejor que nadie, conoces el corazón del hombre y sabes lo que hoy he amado como nunca imaginé. Señor, hoy al fin he perdonado, he aprendido a amar de verdad. Tercer escalón, hemos visto el perdón a nosotros mismos, el perdón a los demás, y nos falta llegar al tercer escalón, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Saber pedir perdón a Dios en nuestra vida. Todos tenemos muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo la presencia del mal en nuestra vida es un hecho innegable. Todos nos damos cuenta de que llevamos en nuestra sangre ese pecado original y que constantemente le fallamos al Señor. San Juan nos dice en su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es una primera realidad en nuestra vida. Todos estamos hechos del mismo barro. Todos tenemos debilidades, caídas, tentaciones. Y lo importante es saber reconocer esta precariedad de nuestra vida. Nuestra identidad como hijos de Dios también pasa por la identidad de pecadores. De aquí que una de las cuestiones más importantes de nuestra vida será cómo conseguir desechar lo malo que hay en nosotros, las cosas malas que hemos hecho o el daño que hemos provocado. Esta es una de las principales tareas que tenemos entre manos: purificar nuestra vida de lo que no es bueno a los ojos de Dios, purificar nuestra vida y sacar aquello negativo, pecaminoso, que no nos deja en paz, que lacera nuestra conciencia, que no nos deja tranquilos. Limpiar todo lo sucio, librarnos de todo lo que no queremos de nuestro pasado. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué fórmula hay que aplicar? Ustedes saben que hoy día existen también muchas terapias alternativas, esas terapias por las cuales, pues en lugar de ir al confesionario para que Dios te perdone, pues nada, hoy día muchos prefieren ir al psicólogo
o al psiquiatra, o al chamán, al brujo, a quien sea. ¿Para qué? Para que te haga esa limpia, ¿verdad? Para desahogarte. Porque claro, pues él sí me entiende. Y sin embargo, esas terapias alternativas definitivamente no te renuevan en tu interior. Simplemente es un desahogo psicológico, pero no te renuevan en tu interior. No hay una curación de la herida fundamental. Es un paliativo. Es como si tú tuvieras un tremendo dolor de apendicitis y para quererte curar de ese dolor de apendicitis te tomas una aspirina. Con esto se me va a quitar. Pues no se te va a quitar con eso. Tienes que ir y que te tienen que operar, te tienen que abrir, te tienen que succionar todo aquello. Eso es la confesión. No podemos andar con paliativos en nuestra vida. Tenemos que ir con el gran médico de nuestra vida, que es Jesús. Él sí puede curarte. Él sí puede sanar esas heridas que traes en tu vida. Él sí puede darte una oportunidad para vivir mejor. Él no te va a engañar. Además, no te cuesta. ¿Cuánto dinero no se gastan en esas consultas con los psicólogos? Y que conste que no tengo en contra de nada de los psicólogos, ni mucho menos. Pero cada uno en su campo. Así como Dios respetó nuestra libertad, el único requisito que exige es que nosotros queramos ser perdonados. Así como Dios no nos obliga a hacer el bien, nos deja en libertad para poder actuar y elegimos de vez en cuando el mal en nuestra vida, también nos deja en libertad para volver al camino del bien. Esa es la grandeza del amor de Dios. Te da libertad para regresar, como el hijo pródigo. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, tenemos que hacer un acto de rechazo al pecado cometido. Esto es el arrepentimiento. Y tenemos que tener ese propósito de no volver a cometerlo con la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita nos dio el Señor un instrumento que no falla en reparar todo lo malo que podamos haber hecho. Se trata, como ya sabemos, del sacramento de la reconciliación. En este sacramento se revive la parábola del hijo pródigo y termina en una gran fiesta en los corazones de quienes lo reciben. La reconciliación la podríamos definir como la fiesta de Dios y del pecador. Un abrazo del Padre que recibe a su hijo y a su hija con una sonrisa en los labios. Un abrazo de Dios que nos saca de la miseria y de la inmundicia para devolvernos la primogenitura y ser con todo derecho hijos predilectos de Dios, igual que el hijo pródigo. Así, nuestra vida se va renovando, siempre para mejor, ya que Dios es un Padre bueno, siempre dispuesto a perdonarnos, sin guardar rencores, sin guardar enojos. Cuantas veces te pongas de rodillas delante del sacerdote, esas tantas veces Dios te va a perdonar. Y ten la confianza, ten la seguridad, ten la certeza. No importa lo que hayamos hecho, no importa la maldad que tengamos en el corazón, no importa el tiempo que llevamos lejos de Dios. Lo importante es que Dios es Padre. Y como Padre nos ama y como Padre nos perdona siempre. Recordemos aquel pasaje del Evangelio cuando Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le respondió Jesús? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre. Esa misma pedagogía la aplica el Señor a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces te va a perdonar Dios a ti? 70 veces 7. Siempre.
cada vez que nos acerquemos con sencillez, con humildad, delante de Él, en la figura del sacerdote. Este es uno de los más grandes motivos de optimismo y de alegría, el sabernos perdonados y amados por Dios. Porque el perdón, como decíamos, es una faceta del amor. Y el amor de Dios a cada uno de nosotros es un amor eterno. Es un amor que no tiene límites. Y a pesar de que tú le des la espalda, a pesar de que tú te olvides de Dios, Dios no se olvida de ti. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres su hija. ¿O acaso ustedes, a muchos de ustedes que son padres y madres de familia, aún el hijo más revoltoso, más rebelde que tengan, ese hijo también tiene un lugar en el corazón del padre, en el corazón de la madre, a pesar de lo que haya hecho? Ese es el corazón de Dios. Este es el gran regalo que Dios nos da y que tiene que ser para nosotros motivo de optimismo y de alegría. En nuestra vida todo tiene arreglo, incluso las peores cosas pueden terminar bien, porque Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Y esa palabra, ¿sabes cuál es? Misericordia. Esa es la palabra definitiva de Dios: misericordia y amor. La confesión no es algo meramente humano, no es una visita profesional, no es ni siquiera un puro desahogo psicológico. La confesión es un misterio sobrenatural. Consiste en un encuentro personal con la misericordia de Dios en la persona del sacerdote. ¿Dónde podemos descubrir en el Evangelio esta necesidad de la misericordia de Dios? En primer lugar, porque Jesús dijo a los apóstoles, dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Recién resucitado, es lo primero que hace: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Juan 20, 22, 23. Los únicos que han recibido este poder son los apóstoles y sus sucesores. Les dio este poder precisamente para que nos perdonen los pecados a cada uno de nosotros. Por tanto, cuando quieres que Dios te perdone los pecados, sabes a quién acudir. Sabes quién ha recibido de Dios ese don, ese poder, ser ese puente entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios y la miseria humana. Es interesante notar que Jesús vinculó la confesión con la resurrección, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, con el Espíritu Santo, necesario para actuar con poder, y con los apóstoles, los primeros sacerdotes. El Espíritu Santo actúa a través de los apóstoles para realizar en las almas la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Cada vez que nos acercamos a confesarnos, estamos recordando esa Pascua del Señor, muerte y resurrección. Morimos al pecado para vivir una vida distinta con el Cristo resucitado, la luz pascual. También encontramos que por la penitencia, por la reconciliación, nos reconciliamos con la iglesia. Resulta que el pecado no solamente ofende a Dios, sino también a la comunidad de la iglesia. Tiene por tanto una dimensión vertical, una dimensión hacia Dios, una ofensa a Dios, pero también el pecado tiene una dimensión horizontal, ofensa a la iglesia, a mis hermanos. La reconciliación
para ser completa, debe alcanzar estas dos dimensiones. Precisamente el sacerdote está ahí también en representación de la iglesia, con quien también te reconcilias por su intermediación. El aspecto comunitario del perdón exige la presencia del sacerdote. Sin él, la reconciliación no sería completa. Como sabemos, muchos de los hermanos que pasan a las otras sectas, pues dicen ellos que no, yo para qué voy con el sacerdote, yo me confieso directamente con el de arriba. Tengo el teléfono rojo de Dios, tengo el celular directo del Señor. Yo con él directo agarro el teléfono, me confieso con él y se acabó. Es muy cómodo eso. Y eso no es evangélico, eso no lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice muy claro: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Ahí está, más claro no puede estar en la Sagrada Escritura. Dentro de la economía de la salvación, Dios, Jesús, ha querido que la salvación, la gracia, llegue a nosotros a través de la mediación humana. Y por eso ha instituido precisamente el sacerdocio ministerial. Porque gracias al sacerdocio ministerial nos llega toda esa fuente de gracias, de luces, a través de los sacramentos. La mediación es parte dentro de la economía de la salvación. Dios no quiere actuar directamente en nuestras almas, sino que siempre es a través de personas. Y por eso ha instituido a su iglesia y a sus ministros. Necesitamos, por tanto, también vivir ese estado de gracia. Sabemos que el pecado mortal destruye la vida de la gracia en nuestra vida. Esa presencia de Dios, esa sonrisa de Dios en tu corazón y en tu alma, que es la vida de gracia, hay que recuperarla. Esa vida de gracia tiene que ser para cada uno de nosotros el mayor tesoro que tengamos en nuestra vida, porque esa vida de gracia es la presencia de Dios contigo. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto defiendes tu vida de gracia? ¿Cuánto cultivas esa presencia de Dios en tu corazón? Hay que saber renovar también ese aprecio por nuestra vida de gracia en nuestra vida personal. Tenemos que recuperar rápidamente la vida de gracia por tres motivos. Primero, porque puedo morir en pecado mortal y me estaría privando de la salvación eterna. ¿Cuántas personas temerariamente viven en estado habitual de pecado mortal y no saben que su vida pende de un hilo? No saben que en cualquier momento Dios la puede llamar. Dios le puede decir: ven a mi presencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué cuentas les vas a dar a Dios? Nadie de nosotros aquí presente tiene un seguro de vida para decir que va a vivir el día de mañana. Nadie. Todos tenemos que vivir con el pasaporte en mano. Todos tenemos que vivir con nuestra visa en regla, para que cuando Dios te llame tengas boleto directo. A no ser que alguno quiera hacer escala por ahí por el purgatorio, pero no es muy aconsejable, ¿verdad? No es muy aconsejable. También es importante recuperar la vida de gracia, porque cuando estamos en estado de pecado, ninguna obra buena que hacemos es meritoria de cara a la vida eterna. Esto se debe a que el principio del mérito es precisamente la gracia. Hacer obras buenas en pecado mortal es como hacer goles en fuera de lugar. No valen, no sirven, no te ayudan a crecer, carecen de valor sobrenatural. Este aspecto hace relativamente urgente el recuperar la vida de gracia, si no queremos que nuestra vida esté vacía de mérito y que lo bueno que hacemos sea inútil a los ojos de Dios, por supuesto. Al recuperar la gracia santificante, recupero los méritos de mi vida. También necesitamos recuperar la vida de gracia para poder recibir el cuerpo del Señor dignamente. Jesús nos dice que quien lo come
tiene vida eterna. Quien no come el cuerpo del Señor no tiene la vida eterna. Pero no te olvides que para comulgar dignamente debemos estar libres de toda mancha. Debemos de cultivar un alma pura. Según nos dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos dejar el mal que hemos hecho, recuperar la alegría del corazón, la alegría del alma, la paz interior. El reconocimiento de nuestros errores es el primer paso a la conversión. Solo quien reconoce que obró mal y pide perdón puede cambiar. La reconciliación, mis queridos hermanos y hermanas, es vital en la lucha para mejorar. Todos tenemos en nuestra vida la experiencia de querer ser mejores, de querer superar, crecer o vencer esos defectos que tenemos en nuestra vida. Todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones, todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que quisiéramos que no tuviéramos, que quisiéramos no tener, porque vemos que nos hacen daño a nosotros mismos y hacen daño a los demás. ¿Qué fórmula tendríamos que aplicar para vencer esos defectos, esas deficiencias que tenemos en nuestra vida? Una de ellas es la reconciliación. Porque en la reconciliación no solamente recibes el perdón de Dios, en la reconciliación recibes la gracia necesaria, la fuerza interior para cambiar tu vida. Dios toca tu alma, Dios te inyecta un torrente de energía interior. ¿Para qué? Para que sepas vencer ese mal que llevas en tu vida. ¿Cuántas veces te haces propósitos de cambio? ¿Cuántas veces te propones no dejarte llevar por la ira, no dejarte llevar por el mal estado de ánimo, no criticar a los demás? ¿Cómo vas a hacer para encontrar ese renacer, ese ser otro, ese ser otra, ese encontrar la amistad sincera con Dios, contigo y con el prójimo? La fórmula es muy simple, es la reconciliación. Por ello, la invitación de este día es encontrarnos con nosotros mismos, sabernos perdonar a nosotros mismos, saber perdonar a ese prójimo, quien sea, tu amigo, tu amiga, tu padre, tu madre, tu esposa, y también encontrar ese perdón de Dios, ese abrazo del Padre que está esperándote para que encuentres la paz. María, Madre de Misericordia, nos puede ayudar en encontrarnos con el Señor. Termino. ¿Quieres encontrar la paz y la serenidad en tu corazón? ¿Quieres encontrar la paz contigo mismo? ¿Quieres encontrar la paz con los demás? ¿Quieres encontrar la paz con Dios? Busca el perdón y encontrarás la paz. Gracias.